¿Has sentido alguna vez cómo el prejuicio puede ensombrecer tu día más feliz? ¿Alguna vez te has sentido como si el peso de un juicio silencioso, una sombra invisible pero persistente, amenazara con desmoronar todo lo que has construido, incluso en tu momento de mayor triunfo, en el umbral de una felicidad largamente soñada? El aire, en aquella mañana radiante en la finca Sterling, vibraba con la promesa, no solo de un nuevo comienzo, sino de la culminación de un viaje inverosímil, tejido con hilos de ingenio, resiliencia y una fe inquebrantable en sí misma. Amara, envuelta en su vestido de seda color marfil, sentía la suavidad del tejido deslizarse como una cascada fría, y luego tibia sobre su piel ébano, un contraste poético que reflejaba la dualidad de su propia vida, la aspereza de los desafíos, y la dulzura de las victorias. Cada puntada de encaje, meticulosamente trabajada a mano, cada perla cosida una a una, no representaba simplemente un adorno, sino un testamento silencioso de cada obstáculo superado, cada puerta cerrada que se abrió por pura determinación. Era el culmen de un sueño de amor con Ethan, su prometido, sí, pero también el sello de un viaje improbable, forjado a base de noches sin dormir, de decisiones arriesgadas, de una visión que muchos habían tildado de utópica. El jardín de la finca Sterling, un lienzo verde salpicado de rosas antiguas que exhalaban un perfume embriagador, y arcos de hiedra que abrazaban la piedra con una tenacidad silenciosa, rebosaba de invitados elegantes, sus risas contenidas mezclándose con el tintineo cristalino de las copas de champán. El suave lamento de un cuarteto de cuerda, interpretando una melodía clásica, se fundía con el murmullo de las conversaciones, creando una sinfonía de la opulencia y la celebración. Amara, con una sonrisa que le nacía del alma, sentía un torbellino de emociones. El nerviosismo dulce de la novia, la alegría profunda de quien sabe que ha llegado a un puerto seguro, y una punzada casi imperceptible de cautela, una premonición que danzaba en la periferia de su conciencia, recordándole que no todas las batallas se ganan con una sola victoria, y que a veces, incluso en el día más luminoso, una sombra puede acechar, esperando el momento justo para intentar apagar tu luz. Hemos sido testigos, a lo largo de incontables amaneceres y atardeceres, de cómo la resiliencia humana se eleva por encima de las más grandes adversidades, tejiendo relatos que resonan en el alma de miles, incluso millones, de personas alrededor del mundo, un testimonio vibrante de la capacidad del espíritu para florecer contra todo pronóstico. Cada historia que compartimos, es un faro de esperanza, una chispa que ilumina los caminos más oscuros, y esta, la de Amara, no es la excepción. Nos llega desde los rincones más profundos del corazón humano, un eco de valentía que ha sido escuchado y sentido por una comunidad global que crece día a día, unida por el deseo inquebrantable de ver triunfar al espíritu. Y si tú, que nos escuchas ahora mismo, sientes esa misma conexión, esa chispa de reconocimiento en tu propio viaje, te invitamos a ser parte de esta comunidad que celebra la fortaleza y la superación. ***, comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gracia y usted no sale del video. ***. No te pierdas ni un solo latido de este viaje que estamos a punto de compartir. Pero bajo la superficie de aquella celebración, donde los violines susurraban promesas, y el champán burbujeaba en copas que reflejaban la luz de la tarde, una corriente fría de tensión se agitaba, tan sutil como el aleteo de una mariposa al final del verano, pero tan persistente y corrosiva como la marea que erosiona la roca. Era la presencia de Eleanor Sterling, la matriarca, una figura imponente cuya presencia se cernía sobre el jardín como una sombra ineludible, una nube solitaria en un cielo por lo demás despejado. Desde el primer encuentro, Amara había sentido la mirada de Eleanor, una inspección meticulosa y desaprobatoria que pesaba más que 1000 palabras, una carga invisible que se adhería a su piel como una segunda sombra, fría y persistente. No era solo la diferencia social. El abismo entre los orígenes humildes de Amara, su ingenio forjado en la necesidad, su éxito cimentado en el esfuerzo puro de su empresa de tecnología limpia y la opulencia generacional de los Sterling. Una riqueza tan antigua que parecía emanar de la tierra misma. Era algo más antiguo, más arraigado, un prejuicio silencioso que se manifestaba en cada gesto, en cada omisión. Sus microexpresiones de desdén, apenas perceptibles para el ojo inexperto, eran para Amara como pequeñas descargas eléctricas, el ligero fruncir del ceño cuando alguien elogiaba su visión. Para Amara, la sonrisa gélida de Eleanor, el desvío de la mirada cuando sus ojos se cruzaban, eran como pequeñas gotas de veneno que caían, una a una, sobre la seda de su vestido, amenazando con dejar una mancha imborrable. No eran golpes directos,
sino el goteo constante de una desaprobación velada que buscaba corroer su espíritu. ¿Cómo se combate una sombra que no se atreve a mostrar su rostro completo, pero que se siente en cada rincón de la sala? ¿Cuánto tiempo puede una persona mantener la compostura, la dignidad intacta, cuando el aire mismo parece cargado de un juicio silencioso, de una lucha invisible que se libra en cada respiración? La respuesta a veces llega de la forma más inesperada, cuando el hilo de la paciencia, tenso hasta el límite, amenaza con romperse. Una vez, Eleanor había comentado en voz alta, para que todos la oyeran, lo interesante que era la pequeña empresa de Amara, su voz teñida de una condescendencia, que la hacía sonar más como una curiosidad que como un logro. En otra ocasión, al ver a Amara charlar con un inversor de renombre, Eleanor se había interpuesto con una brusquedad calculada, desviando la conversación hacia la genealogía de la familia Sterling, como si la mera mención de linajes ancestrales pudiera borrar la presencia de Amara. Para Eleanor, Amara era una intrusa, una pieza de ajedrez fuera de lugar en su tablero cuidadosamente orquestado. Ella no encaja aquí, pensaba la matriarca, sus ojos de acero fijos en la joven, convencida de que su presencia era una afrenta a todo lo que los Sterling representaban, una mancha en el tapiz de su impecable legado. La suave melodía de los violines se volvió un eco distante, y el tintineo de las copas de champán, una sinfonía de cristales rotos en el aire. Eleanor Sterling, la matriarca, con un gesto imperioso de su mano enguantada, que parecía detener el tiempo, decidió que el velo de cortesía ya no era necesario. Su figura, imponente, se movió con una determinación fría a través de los grupos de invitados. Se acercó a Amara, quien charlaba animadamente con una de las primas de Ethan, ajena al huracán que se formaba a sus espaldas. La atmósfera en el jardín, antes ligera y festiva, se tensó de repente como una cuerda de violín a punto de romperse. Los susurros cesaron, y las miradas curiosas se posaron sobre las dos mujeres, sintiendo el cambio en la corriente, la inminencia de un conflicto abierto. «Querida», espetó Eleanor, su voz, aunque baja, cortando el murmullo de la conversación como un cuchillo afilado. Su sonrisa era helada, una mueca que no alcanzaba sus ojos de acero. «Creo que te has equivocado de evento. Esta no es tu clase de gente, ni tu lugar. Te exijo que te marches. Ahora mismo». El aliento de Amara se detuvo en su pecho, un nudo doloroso que le impedía respirar. El murmullo de la multitud se disipó, reemplazado por un silencio ensordecedor, solo roto por el tintineo distante de una copa cayendo. Sintió cómo las miradas de cientos de invitados, antes curiosas y amables, se clavaban en ella, algunas con lástima, otras con juicio, muchas con una incómoda vergüenza ajena. Un nudo de dolor y una rabia silenciosa se formaron en su estómago. Sus manos, que momentos antes sostenían un ramo de peonías blancas, temblaban imperceptiblemente. Un olor a rosas marchitas y a la acidez del miedo llenó sus fosas nasales. Ethan, su prometido, su rostro pálido y contorsionado por la conmoción y la vergüenza, dio un paso adelante, sus labios se movieron, pero las palabras se le ahogaron en la garganta, atrapado entre el amor por Amara y la aplastante autoridad de su madre. La tensión era palpable, una cuerda estirada hasta el límite, a punto de romperse. Amara levantó la barbilla, sus ojos, aunque empañados por una lágrima no derramada, se encontraron con la mirada desafiante de Eleanor. En ese instante, una vida entera de luchas, de puertas cerradas, de prejuicios silenciosos y ruidosos, se condensó en un solo punto de dolor y determinación. La injusticia de la situación, el eco de innumerables veces que había sido subestimada y descartada por su color de piel o su origen, la inundó. Justo cuando Eleanor estaba a punto de pronunciar otra humillación, un sonido inconfundible y potente rasgó el aire sereno del jardín. Un rugido distante cada vez más cercano, que no era el de un coche de lujo ni el de un helicóptero de noticias, sino el inconfundible zumbido de un motor a reacción. Las cabezas giraron, los murmullos curiosos reemplazaron el silencio incómodo. Una sombra gigantesca se proyectó sobre el césped inmaculado, oscureciendo momentáneamente el sol de la tarde. Luego, con una gracia imponente, un jet privado de un blanco nacarado, con un logotipo discreto pero reconocible en su cola, descendió majestuosamente sobre el campo adyacente a la finca, levantando una ráfaga de viento que agitó los velos de las damas y las hojas de los árboles. El silencio volvió a caer, esta vez de asombro puro. Todos los ojos, incluida la ahora desorientada y perpleja mirada de Eleanor, se volvieron hacia Amara. Porque ese avión, el que acababa de aterrizar con tal autoridad, no era de ningún invitado inesperado.
Era el suyo. Asterisco asterisco. Si este giro te ha sorprendido, deja tu me gusta, y ayuda a que la historia llegue más lejos. Asterisco asterisco. La verdad se reveló con la fuerza de un trueno silencioso. El avión no era un accidente, sino una declaración. Eleanor, con el rostro descompuesto, observaba cómo Amara, con una serenidad recién encontrada, miraba su jet, la manifestación tangible de su ingenio y su éxito. El aire se llenó de un murmullo de asombro, de respeto, de una comprensión tardía. La balanza se había inclinado, y el peso del prejuicio de Eleanor se había vuelto insignificante frente a la magnitud de la verdad. Asterisco asterisco. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Asterisco asterisco. La verdad se reveló con la fuerza de un trueno silencioso. El avión no era un accidente, sino una declaración. Eleanor, con el rostro descompuesto, observaba cómo Amara, con una serenidad recién encontrada, miraba su jet, la manifestación tangible de su ingenio y su éxito. El aire se llenó de un murmullo de asombro, de respeto, de una comprensión tardía. La balanza se había inclinado, y el peso del prejuicio de Eleanor se había vuelto insignificante frente a la magnitud de la verdad. Asterisco asterisco. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Asterisco asterisco. El silencio que siguió al aterrizaje del jet fue más denso que cualquier palabra pronunciada. Era un silencio cargado de miles de preguntas tácitas, de miles de percepciones cambiantes. El aire, antes espeso con el juicio, ahora crepitaba con una mezcla vertiginosa de asombro, confusión y un respeto tardío. Amara, ya no la chica humilde que soportaba el desprecio de la matriarca, se erguía. La seda marfil de su vestido reluciente bajo el sol. Su mirada, antes ligeramente velada por lágrimas no derramadas, ahora poseía una fuerza inquebrantable, una dignidad silenciosa, que parecía expandirse hasta llenar todo el espacio. Ethan, todavía pálido, finalmente encontró su voz en un susurro ahogado de su nombre, pero sus ojos, muy abiertos por una mezcla de orgullo e incredulidad, estaban fijos en el poderoso símbolo de su éxito. El jadeo colectivo que recorrió a los invitados fue casi audible, una ola de comprensión que los invadió al conectar a la mujer frente a ellos, con la resplandeciente maravilla en el campo. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez, estaban teñidos de admiración, de una comprensión naciente de la verdadera magnitud de los logros de Amara, mucho más allá de cualquier caja social en la que Eleanor había intentado encajarla. Amara, permitiendo que el peso del momento se asentara, tomó una respiración lenta y deliberada. El aroma de las rosas ahora se mezclaba con el tenue y limpio olor a combustible de avión, un contraste marcado que reflejaba la colisión de dos mundos. Ella no necesitaba hablar, la aeronave hablaba por ella. Sin embargo, la sombra persistente del prejuicio, aunque disminuida, no había desaparecido por completo. El nuevo obstáculo ya no era el ataque directo de Eleanor, sino el sutil cambio en las miradas de los invitados, que pasaron del juicio a la curiosidad, de la lástima a una reverencia repentina, casi incómoda. Era el desafío de navegar esta nueva percepción, de asegurar que su identidad no se redujera meramente a la suma de sus bienes, sino al viaje que la había llevado hasta allí. Ofreció una pequeña sonrisa cómplice, no de triunfo, sino de profunda paz, un reconocimiento silencioso de su verdad. Eleanor Sterling, con el rostro descompuesto, sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Esto no es posible. Su mente gritaba, la visión del jet privado pulverizando cada una de sus preconcepciones, cada cimiento de su mundo cuidadosamente construido. La matriarca, sin embargo, no era de las que cedían fácilmente. Con una última y desesperada oleada de desafío, sus ojos se entrecerraron en finas rendijas, y dio un paso adelante, como si quisiera desafiar la propia realidad que se desplegaba ante ella. Un avión no cambia quién eres, siseó, su voz apenas un murmullo de veneno, un último y patético intento de aferrarse a su superioridad. Por un instante, Amara sintió el viejo escozor, la familiar punzada de la injusticia amenazando con apagar la luz de su victoria. Era el eco de todas las veces que la habían negado, que la habían desestimado. Una ola de agotamiento, de la pura fatiga de una lucha constante, amenazó con abrumarla. Su visión se nubló por un segundo, y la tentación de simplemente huir, de desaparecer de la escena, fue abrumadora. Pero entonces, vio el rostro de Ethan, marcado por una nueva y feroz protección,
y los rostros de aquellos pocos invitados cuyos ojos ahora brillaban con admiración genuina, no solo asombro. Sintió la seda fresca y suave de su vestido, un recordatorio de cada puntada, cada lucha, cada triunfo. Amara tomó otra bocanada de aire, esta vez, el aroma de las rosas le pareció más dulce, más vibrante, mezclado con la inconfundible fragancia de su propia victoria. La punzada de agotamiento se disolvió, reemplazada por una calma inquebrantable. Se irguió aún más su mirada fija, no en Eleanor, sino en el horizonte, en el futuro que ella misma había forjado, más allá de cualquier sombra. Asterisco. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. Asterisco. Eleanor, con el rostro cubierto por una máscara de rabia contenida, dio un paso más hacia Amara, su voz ahora un susurro venenoso, apenas audible pero cargado de una malevolencia fría. Podrás tener un avión, pero eso no borra lo que eres. Una intrusa. Siempre lo serás. Era un golpe bajo, apuntando no a su riqueza, sino a su esencia, a su valor. Amara sintió el peso de esa palabra, intrusa, que había resonado en su vida desde hacía mucho tiempo, amenazando con desestabilizarla en su propio triunfo. El aire se volvió pesado, y por un instante, el jardín pareció encogerse, atrapándola en un rincón invisible. Pero Amara no se quebró. En lugar de responder a Eleanor, sus ojos se elevaron, abarcando a todos los invitados que la observaban con una mezcla de asombro y expectación. Con una calma que desarmó el ambiente tenso, su voz resonó, clara y firme, un eco de la melodía que los violines habían abandonado. Mi madre siempre me enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que construye y en cómo ilumina el camino de los demás, comenzó, su mirada ahora fija en Ethan, quien le ofreció una sonrisa alentadora. Luego, Amara volvió su mirada hacia la multitud, sus ojos brillando con una convicción inquebrantable. Este avión, dijo, extendiendo una mano hacia el campo donde la aeronave resplandecía, no es un símbolo de mi riqueza, sino de un sueño compartido. Un sueño de energía limpia, de tecnología accesible para todos, de un futuro donde las oportunidades no sean un privilegio, sino un derecho. Cada palabra era una puntada de luz en la oscuridad del prejuicio, un tejido que unía su historia personal con una visión universal. La dignidad con la que se expresó, la pasión en su voz, no pedían permiso sino que declaraban una verdad innegable. Las microexpresiones de los invitados pasaron de la perplejidad a la admiración, y un murmullo de respeto recorrió el jardín. La barbilla de Eleanor, antes desafiante, comenzó a temblar imperceptiblemente, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y una derrota amarga. El silencio de Eleanor fue su rendición. Su figura, antes imponente, pareció encogerse mientras se retiraba lentamente, perdiéndose entre los arbustos de rosas, su derrota sellada no por una confrontación, sino por la verdad innegable. Ethan, con lágrimas de orgullo en los ojos, se acercó a Amara, tomó su mano y la besó suavemente, un gesto público de amor y apoyo que disipó cualquier duda. Los invitados, liberados de la tensión, estallaron en aplausos espontáneos, un torbellino de voces que coreaban el nombre de Amara. Las copas volvieron a tintinear, pero esta vez, el sonido era de celebración, no de juicio. El jardín, antes un campo de batalla silencioso, se transformó en un santuario de respeto y alegría compartida. Amara sonrió, una sonrisa que nacía del alma, sabiendo que su verdadera victoria no había sido el avión, ni el silencio de Eleanor, sino la capacidad de permanecer fiel a sí misma, de transformar la adversidad en un trampolín para una causa mayor. Su viaje, forjado con cada obstáculo superado, había demostrado que la resiliencia no solo construye imperios, sino que también derriba muros invisibles, y enciende la esperanza en los corazones. Porque al final, el valor no se mide por el linaje o la riqueza, sino por la huella que dejas en el mundo, y la luz que compartes. ¿Estás listo para dejar tu propia huella? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, haz clic en él, y ven a la próxima historia. Juntos, seguiremos contando relatos que inspiran, que conectan, que transforman. El triunfo de Amara no fue solo una victoria personal, sino un faro de esperanza, que iluminó la posibilidad de un mundo donde el prejuicio se desvanece ante la fuerza de la verdad y el mérito. Su historia se convirtió en un eco, inspirando a incontables almas a desafiar las sombras, a construir sus propios imperios de luz, a creer que la justicia siempre encuentra su camino, y que la dignidad no tiene precio ni origen.
En ese nuevo amanecer, la promesa de un futuro más equitativo brillaba con una intensidad inquebrantable, recordándonos que cada paso de valentía teje un tapiz de cambio para todos. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.